¿Qué tal? Bienvenidos a Más Allá de la Noticia. El tema de hoy, pensiones retroactivas, ¿qué son y cómo se puede acceder a ellas? En 2015, un proyecto de la entonces ministra de la Corte, Olga Sánchez Cordero, actual secretaria de Gobernación, obligó a padres deudores al pago retroactivo de la pensión alimenticia a hijos menores de edad no reconocidos. Derivado de esta sentencia, 2 años más tarde, en noviembre de 2017, la Cámara de Diputados aprobó reformas al Código Civil Federal para garantizar el pago de la pensión alimenticia. Y hace una semana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que cualquier hijo, aunque sea mayor de edad, puede exigir el pago retroactivo de la pensión alimenticia, debido a que dicha obligación persiste aún y cuando el acreedor haya cumplido la mayoría de edad. Pero ¿cómo se puede reclamar este derecho? ¿Cuáles fueron los argumentos de la Corte para resolver el reclamo y qué implicaciones tiene tanto para hijos como para padres la exigencia de este pago? Son los temas que ponemos sobre la mesa aquí en Más Allá de la Noticia. En la Ciudad de México, una persona que había cumplido la mayoría de edad decidió entablar un juicio contra su padre por no haber cubierto la pensión alimenticia que le correspondía durante su niñez, luego de divorciarse de su madre. El sujeto demandó ante un tribunal el pago de la pensión para cubrir sus necesidades actuales, así como de los alimentos que no recibió en su infancia. Después de escuchar los alegatos, un tribunal decidió que la petición del joven era procedente, por lo que ordenó al padre el pago de la pensión alimenticia de manera retroactiva. El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues el padre se inconformó con la decisión del tribunal, por lo que interpuso un recurso de revisión. Finalmente, la Corte sentó precedente, al determinar que no se justifica que a menores de edad se les pueda pagar la pensión de manera retroactiva y a las personas que alcanzaron la mayoría de edad no. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta mesa de opinión y de análisis. Con el gusto de siempre, les saluda Rocío Gutiérrez, quien estará a lo largo de estos minutos ya en compañía de nuestros panelistas aquí presentes para abordar uno de los temas que sin duda ha sido polémico, el tema de la pensión alimenticia. Y que, por cierto, cada que hablamos de esto, hay mucha participación. ¿Por qué? Porque realmente hay muchos padres o madres que no cumplen con esta obligación, la pensión alimenticia para los hijos, y ya no estamos hablando nada más de los menores de edad, sino que si no cumplieron con esa obligación durante la infancia, ahora con esto que usted acaba de escuchar, incluso en la edad adulta, tendrían que pagarles de manera retroactiva a todos aquellos a quienes no les dieron, pues tal vez un solo peso o no les dieron lo que les correspondía en ese momento. ¿De qué trata esta nueva resolución de la Suprema Corte de Justicia y cuál es la diferencia conforme a lo que ya habíamos hablado tal vez en esta misma mesa hace algún tiempo respecto a esas pensiones alimenticias de manera retroactiva? Para hablar de estos temas, quiero dar la bienvenida a nuestros expertos. El día de hoy nos acompaña Mauro René Martínez de Luna, integrante de la Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en Aguascalientes. Bienvenido siempre. Gracias por acompañarnos. Está con nosotros José Alfredo Muñoz, abogado constitucionalista y secretario general de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Aguascalientes. Bienvenido. Gracias. Gracias por acompañarnos. Y Arturo Ramírez, quien es psicólogo jurídico. Bienvenido siempre. Gracias, Rocío. Buenos días. Bien, si les parece, iniciamos tal vez en el Poder Judicial. ¿Qué es lo que ha ocurrido con todos estos temas? Pasó, por ejemplo, el tema del divorcio llamado express, así lo llama la ciudadanía. Y uno de los vacíos que decía algunos diputados o quienes hacían críticas a lo que aprobaron en ese momento los diputados era, bueno, pues, ¿qué va a pasar con las pensiones alimenticias? Esto no es tan sencillo, no es tan rápido a lo mejor como el firmar ese divorcio. ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son o cuánta cantidad de demandas por pensión alimenticia es la que se tiene, los pendientes? ¿Qué hay en Aguascalientes con este tema? Sí, muchas gracias, Rocío, por la invitación. Bien, el Poder Judicial, como bien sabemos, recibe a día demandas de toda índole, materia civil, mercantil, familiar, penal, ¿verdad? Dentro de esos rubros tenemos los alimentos. Entonces, en el Poder Judicial siempre ha sido una constante, ¿sí? El estar recibiendo esa exigencia por parte de las personas. En mi experiencia como juez familiar te puedo comentar que históricamente ha sido el divorcio
Si pudiéramos un top 10, ha sido el divorcio, lo que más se solicita en juzgados familiares. Y en segundo lugar, tendríamos las cuestiones alimenticias. Te puedo mencionar que a 2019 traemos de enero a julio un total de 1.131 asuntos de alimentos. Que en comparación con el 2018, que fueron 1.821, pues nos indica que este año muy probablemente vamos a rebasar precisamente las peticiones que existieron. 1.800 en todo el año de 2018. 1.821, sí, en todo el año. Y actualmente a julio de este año traemos 1.131 peticiones sobre alimentos. Que se vienen arrastrando, me imagino, desde años atrás todavía. No necesariamente, son presentados en este año. Okay. ¿Verdad? Los del año pasado probablemente ya están en curso, ya están en juicio. Un juicio de alimentos es multifactorial, Rocío, ¿verdad? Regularmente nosotros como juzgadores, cuando tenemos ese papel que recibimos demanda, pues procuramos que la emisión de esa sentencia alimenticia sea inmediata, ¿sí? Sin embargo, la propia ley nos pide algunos requisitos, la propia norma nos dice qué debemos de tener para poder dictar una pensión, y quizás en algún momento, cuando carecemos de los elementos, tenemos que investigar para después pronunciarnos al respecto. Luego ese es un temita que la gente, el ciudadano, también en su momento es llegado a escuchar algunas inconformidades de que no se dicta rápido mi pensión, pero no se debe en ningún caso a una cuestión voluntaria del propio juzgador, sino a las propias circunstancias que rodean ese asunto. ¿Hasta cuánto se puede tardar un juicio como este? Un juicio, pues realmente depende mucho también de la conducta procesal de las partes. Ajá. La fijación de una pensión alimenticia provisional, por exigencia de la propia ley, debe ser inmediata. Pero esa inmediatez luego la podemos ver frustrada precisamente para fijar un quantum correcto, de acuerdo a la capacidad y la necesidad de las personas, que luego es la exigencia federal, de igual forma, pues sí tenemos que tener los juzgadores ciertos requisitos, ciertos documentos, para poder apreciar que al fijar esa pensión no va a ser también detrimento de la persona que debe otorgarla, ¿verdad? Entonces, esas exigencias son las que hace que una pensión alimenticia provisional pueda tardar ¿hasta cierto tiempo o... Rocío, te reitero, es multifactorial eso. Pero, por ejemplo, la que ustedes recuerdan que ha tardado más, ¿hasta cuánto? ¿Podrían ser años? Pudiera ser, no sé, la que yo tuve en el caso particular, fue una pensión que me tardé en fijarla, que fueron 5 meses, pero era porque tuve que pedir informes sobre la capacidad de la persona a Estados Unidos de Norteamérica. Pero no más de esto, pues, o sea, no se tardan años. Porque también hay pensiones en donde las partes te llegan con los documentos que la ley te exige para poder establecerla y la dictas al día siguiente. Por eso te digo que es multifactorial, siempre va a depender de muchos factores, ¿no? Si es una persona que no cuenta con un trabajo fijo, pues tendremos que girar diversos oficios para investigar qué propiedades tiene. Entonces, propiedades, vehículos, declaraciones en Hacienda, no sé, es un conglomerado de información, y que al recabarla es cuando podremos ya decidir. Entonces, esas situaciones pues ya también dependemos de otras autoridades, que nosotros no les perdemos pues ahora sí que el seguimiento, y estamos exigiendo pues que nos regresen información para poder establecerla. Nada más, antes de irnos a la pausa, aquí en Aguascalientes ya ha habido alguna solicitud de ese pago retroactivo de pensión alimenticia. Claro. ¿Cuántos casos tienen? Claro que sí. En el caso particular no te lo podría precisar de forma retroactiva porque traigo datos en forma global, pero en mi etapa de juzgador yo resolví sobre alimentos retroactivos y precisamente una mayor de edad. ¿Esto hace cuánto fue? No, esto fue en el 2017. ¿Y se le fue a su favor? Sí, claro. O sea, sin tener esta resolución de la Suprema Corte, ya lo habían hecho aquí en Aguascalientes. Lo que pasa es que la Corte desde hace tiempo atrás ya había sustentado criterios de qué debíamos hacer los juzgadores precisamente para poder establecer pensiones alimenticias retroactivas, ¿verdad? Por medio de amparos directos en revisión que ya existían, incluso tesis por aquí jurisprudenciales, pues nosotros ya teníamos parámetros
para poder establecer incluso su quantum, ¿sí? Cómo deberíamos de fijarlo, si esta pensión devenía de un reconocimiento de paternidad, también ya teníamos esos parámetros para poder establecerlo. Te comento que acaba de salir una resolución de la Corte de igual manera, en donde también se estableció que la pensión ya no debe de ser en forma de porcentaje, sino de forma líquida, porque eso salvaguarda más el interés superior del niño al tener una certeza mayor de que la va a recibir, ¿verdad? ¿Cómo es esto? O sea, ¿cómo se elimina las pensiones, en ese caso particular, que resolvió la Corte ahora la publicó en este mes de agosto, en el caso particular el juez fijó pensión retroactiva en porcentaje. Dijo, te doy cierto porcentaje, 5, okay, 10%. ¿Sí? Las personas se inconformaron, se fueron al tribunal colegiado, el tribunal colegiado no amparó, se fueron al recurso de revisión ante la Corte por interpretación de artículos y la Corte estableció que le es más benéfico que sea en cantidad líquida, es decir, te condeno a 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 pesos, no sé, que decirle un porcentaje. A ver, permítanme hacer una breve pausa, justo a eso queremos entrar. ¿Qué significa el pago retroactivo? ¿Cómo se mide o cómo se calcula un pago retroactivo de una persona que no ha recibido nada de lo que le correspondía o la obligación que era de los padres y que ahora, aún estando en la edad adulta, pues va y lo reclama? Permítame hacer una breve pausa, regresamos con más. Lo invitamos a participar, su voz siempre es muy importante para estas mesas. Están nuestras líneas telefónicas, WhatsApp y redes sociales. Discute los temas reales aquí en Más Allá de la Noticia. Ya regresamos para seguir poniendo todas las cartas sobre la mesa. Más Allá de la Noticia. Bien, continuamos con más de esta mesa de opinión y de análisis. El tema que estamos abordando, las pensiones alimenticias retroactivas. ¿Qué son? ¿Cómo se puede acceder a ellas? Y si es o no válido que un adulto quiera cobrar en retroactivo lo que no le dieron sus padres, por ejemplo. En la mesa nos acompañan 3 expertos. Está con nosotros Mauro René Martínez de Luna, integrante de la Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia, Arturo Ramírez, psicólogo jurídico, y José Alfredo Muñoz, abogado constitucionalista y secretario general de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. ¿Qué tan válido puede ser para los propios abogados? Y sobre todo, bueno, pues tú has estado muy de cerca también en la parte psicológica, para una persona que tal vez llega a una edad adulta, no recibió jamás lo que le obligaba o la obligación que tenía el padre de darle lo que él requería para su pues alimento, escuela, sustento y demás. ¿Qué tan válido puede ser que una persona adulta busque ese pago retroactivo? Arturo. Pues es que yo pienso que este tema a lo mejor lo podríamos abordar como desde 3 perspectivas de la psicología, ¿no? Que serían una perspectiva psicosocial, una perspectiva clínica y una perspectiva del desarrollo psicológico, pues. Y en ese sentido, yo quería mencionar que desde 2012 la Organización Mundial de la Salud se dedicó a hacer un documento muy importante de investigación en torno a la violencia, y uno de sus objetivos era poderla conceptualizar como tal, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que hacen es que reúnen interdisciplinariamente o logran una definición y también una clasificación de distintas formas de violencia que actualmente se usan mucho y de la naturaleza de las violencias. Entonces, bueno, un elemento muy importante de la definición que da la Organización Mundial de la Salud es que el daño, se refiere al daño que se le causa a otra persona de forma deliberada o voluntaria, ya sea de forma efectiva o por omisiones, que eso es como una cosa muy importante, y que cause daños obviamente físicos, pero también psicológicos, y habla sobre también afectaciones al desarrollo. Entonces, es una definición muy amplia que tiene muchos elementos, pero que también permite hacer las clasificaciones. Entonces, una de las clasificaciones es la violencia interpersonal, es decir, entre personas, que ocurre en la familia, y una todavía de las clasificaciones que tiene es la que se dirige contra los hijos. Entonces, es muy interesante porque ya es muy específica, ¿no? La violencia contra los hijos. Y dentro de las múltiples formas de violencia que puede haber contra los hijos, pues están las que ya conocemos tradicionalmente, física, psicológica, sexual, pero también menciona una que es la de, o se refiere al abandono, a la privación, a las omisiones, porque se reconoce a los menores como pues, sujetos o como personas
que dependen del cuidado de unas personas pues más grandes o mayores, que son en este caso, en el mejor de los casos, sus padres. Entonces, bueno, ya los reconoce como personas en situación de dependencia o de necesidad, y eso pues ya, o de ahí surge pues la responsabilidad que tienen ellos para proveerle cuidado y atención, y cómo en la medida en la que no lo hacen, pues están incurriendo en una forma de violencia, y finalmente esa forma de violencia, como omisión o descuido o abandono, pues también tiene unas consecuencias que son un daño en varios sentidos, incluyendo el desarrollo psicológico, ¿no? Entonces, bueno, creo que esa es como una de las formas en las que podemos abordar el tema en relación a cómo, pues sí es importante que exista esa atención, pues por lo menos desde el nacimiento hasta la mayoría de edad. Y creo que cuando no ha ocurrido, que pues es una forma de abandono, pues se pone a esta niña, a este niño, en una posición de desigualdad, ¿sí? Y ahí entra como un poquito también la perspectiva psicosocial, porque bueno, hay una desigualdad para el desarrollo pleno, ¿sí? Psicológico, pero también personal, en términos de oportunidades. Pues sabrá Dios cuántas oportunidades se pudieron haber perdido en todo ese tiempo por razón también de la falta de asistencia, de apoyo y demás. Es más común que esto ocurra por parte de los padres varones, es decir, que abandonen a sus menores hijos o hijas, y que queden también mujeres a cargo de ellos y de ellas. Pues ahora sí que también ahí hay como otro tema, ¿no? De a lo mejor una segunda desigualdad en la que se encuentran, y bueno, pues casos muy conocidos, ¿no? De cómo eso lleva a otros problemas a lo largo del tiempo, que a lo mejor no son problemas estrictamente inmediatos, pero que si los vemos a lo largo del tiempo, pues sí, abandono escolar, adicciones, bueno, muchas otras cosas que pueden pasar, ¿no? Porque no solo es el tema del dinero, sino también pues la participación en la parentalidad, pero la parte del dinero y del sustento es una cosa, ¿no? Es una cosa importante. Y justo a eso queríamos entrar, o sea, negar o no permitirle a un menor o a un adulto ya tal vez acceder a esa pensión alimenticia, o el que hubiese accedido a esa pensión alimenticia, ¿de qué forma violenta los derechos de una persona? Y por otro lado, lo que queda también pendiente, ¿cómo se ha cuantificado cuando se trata de pensiones alimenticias retroactivas o ese pago retroactivo? ¿Cómo se ha cuantificado, por ejemplo, pensando en que desde que son bebés hasta la edad que tengan, el tema de salud, ropa, comida, útiles, inscripciones, transportes, etcétera? O sea, una cantidad impresionante, y lo vemos, yo creo que cualquiera que es padre puede conocer que es caro tener un bebé. Y para algunas personas, de acuerdo también a su propia línea o estilo de vida, podría ser mucho más caro. Permítanme hacer una breve pausa, regresamos con más, lo invitamos a participar, su voz siempre es muy importante para estas mesas, están nuestras líneas telefónicas, WhatsApp y redes sociales. Discute los temas reales aquí en Más Allá de la Noticia. Ya regresamos para seguir poniendo todas las cartas sobre la mesa. Más Allá de la Noticia. Bien, continuamos con más de esta mesa de opinión y de análisis. El tema que estamos abordando, pensiones retroactivas, ¿qué son? ¿Cómo se pueden acceder a ellas? Y si son o no válidas, que se busquen cobrar incluso en la edad adulta para todos aquellos que no recibieron nada, aún y cuando era la obligación de los padres. En la mesa nos acompañan 3 expertos. Está con nosotros Mauro René Martínez de Luna, magistrado de la Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia, Arturo Ramírez, psicólogo jurídico, y José Alfredo Muñoz, abogado constitucionalista y secretario general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y antes de irnos a la pausa, justo nos quedábamos con eso, ¿de qué forma el negar o no el tener acceso a una pensión alimenticia desde niños o desde menores está violentando o puede violentar a los derechos de las personas? Aquí hay una cuestión que creo necesita múltiples explicaciones por el hecho de lo que llegó a la Suprema Corte. Todo este asunto parte de un adulto que pide pensión alimenticia actual y retroactiva. Sí. El juez familiar le niega la pensión retroactiva y dice la actual. Este asunto se revisa por la Sala Superior de aquel juzgado familiar y le niega las 2 pensiones, ni la actual ni la retroactiva. La causa es adulto. La retroactiva ya no la necesita, porque los alimentos son en función de la necesidad. Siempre se pensó que
Cuando uno ya creció y no se le dio una pensión, como la pensión alimenticia es para la necesidad de sobrevivir, pues ya sobrevivió. ¿Cómo? No sabemos, pero ya no la necesita, ya no está ese concepto de necesidad. Entonces lo absuelven a esta persona de las dos pensiones. Llega a la Suprema Corte de Justicia y es ahí donde cambia el criterio, porque son dos situaciones. Una es el derecho a recibir alimentos durante la minoría de edad, que en México sería a los 18 años, más una extensión que por solidaridad el derecho ha contemplado. Si está estudiando, pues hasta que termine de estudiar o se valga por sí mismo. Hay quienes estudian y ya trabajan y se valen por sí mismos. Entonces se releva de esa pensión que se les debe otorgar generalmente a la mayoría de edad, salvo la extensión. Y la otra es hacia atrás. ¿Se puede reclamar o no se puede reclamar? ¿Pero en qué momento? Siendo menor de edad, o sea, puedo reclamar antes de los 18 años las pensiones que no me dieron los 18 años atrás, o puedo reclamarla incluso después de los 18 años, que fue el caso que resuelve la Corte. Él dice, bueno, como la pensión está pensada desde la visión del menor, pues entonces no solo debe ser antes de que cumplan la mayoría de edad, porque sería discriminatorio para aquel que ya la cumplió. Ahí hay una categoría sospechosa. O sea, solo porque ya soy mayor de edad, ya no merezco que me paguen lo que no se me dio, pero si soy menor de edad, merezco que me paguen todo lo que no se me dio hasta antes de que cumpla yo la mayoría de edad. Por eso la Corte, para evitar discriminación, dijo, pues si vamos a establecer que la pensión se puede reclamar retroactivamente, se reclama en cualquier momento. Entonces aquí hay dos cuestiones. Una es el derecho a recibir alimentos y otra es el momento para poder reclamar esos alimentos. La Corte extendió en cualquier momento. Es decir, si yo tengo 50 años, puedo ir a reclamar mis pensiones alimenticias si es que no se me dieron. Claro, ya hay un criterio o hay diversos parámetros para decir si se dan o no se dan. El hecho es que se tienen, porque la Corte define que los alimentos se tienen desde el momento del nacimiento hasta el momento legal de que ya no los necesite. ¿Sí? Entonces, como es un derecho que se tiene solo por nacer, a condición obviamente de que haya un vínculo familiar, que está reconocida la afiliación, pues entonces se tiene por la mera ley, por la solidaridad natural. No solo se tiene por ciertas condiciones, ¿no? Se tiene porque nació, hay un vínculo de filiación, le corresponden. ¿Cuándo los va a reclamar si no se le dan? Ese es lo que define la Corte, en el momento en que sea. En el momento en que sea. Y los alimentos se fijan entonces en dos, o se basan en dos principios. El de proporcionalidad, que tiene contenido meramente económico, en función de el que lo recibe y el que lo debe dar. ¿Sí? ¿Cuánto tiene de ingreso esta persona para de ahí determinar, como decía Mauro, el monto que le voy a fijar? Y también la otra persona que lo va a recibir debe verse la situación de su condición económica, si verdaderamente lo necesita o no lo necesita, porque si no, pues entonces estaríamos cometiendo, creo yo, una injusticia. Pongo un ejemplo nada más para ilustrar esto. Si yo digo, voy a descontar el gasto de agua potable a todos los ancianos de 60 años, porque bueno, pareciera que es una acción de justicia, pero si la mencionamos a todos los de 60 años que lo necesiten, porque habrá quien tenga 60 años, pero no necesita porque tiene recursos económicos. Entonces estamos beneficiando a alguien que no lo necesita. Y los alimentos se deben necesitar, indispensables para vivir, o no se deben de proporcionar, ¿sí? El segundo principio es el interés. Pero ¿cómo sería esto? Por ejemplo, si una madre tiene para darle a su hijo, ¿no necesita ahí entonces tiene una pensión? El derecho, pero el juez deberá tomar en cuenta la disponibilidad que tenga el papá en función de lo que tiene el menor. Si una madre tiene para mantener a su hijo y ella lo hace, habría que ver la necesidad. La obligación no se extingue, nada más habría que fijar el monto. Cuánto es lo que sería justo para lo que se necesita, pero no lo elimina.
Permítanme hacer una breve pausa, regresamos con más. Hay temas ahí muy puntuales y muy importantes respecto a quienes nos están escuchando y que veo que están llegando ya los mensajes de preguntas. ¿Cómo exactamente se cuantifica? ¿Cómo se puede acceder a una pensión retroactiva? Y ahí, bueno, pues claro, ciertos casos que son muy particulares. Permítame hacer una breve pausa y regresamos con más. Discute los temas reales aquí en Más Allá de la Noticia. Ya regresamos para seguir poniendo todas las cartas sobre la mesa. Más Allá de la Noticia. Bien, continuamos con más de esta mesa de opinión y de análisis. Más adelante le damos lectura a todos sus comentarios que nos están haciendo llegar. Estamos hablando sobre las pensiones retroactivas. Ahora que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que también se debería pagar en retroactivo a un adulto, o sea, aún y cuando llegue la edad adulta, el tema de la pensión alimenticia que no recibió durante su infancia. En la mesa nos acompañan Mauro René Martínez de Luna, magistrado de la Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia, Arturo Ramírez, psicólogo jurídico, y José Alfredo Muñoz, abogado constitucionalista y secretario general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y nos preguntábamos estos puntos. A ver, nosotros podemos observar en estos momentos que si va a ser de manera retroactiva y no le dio, por ejemplo, nunca un dinero a este bebé o a esta persona, o podría ser ya hasta un adulto, se tendría que entonces contabilizar desde cuánto se gastaron en pañales, en leche, en ropa, en inscripciones, en medicinas, cremas. O sea, ¿cómo se cuantifica esto? Ahí viene el gran problema, Rocío, ¿sí? De que la ley nos dice la capacidad y la necesidad son los principios básicos para la fijación de la pensión. ¿Qué capacidad tiene quien debe darlos y la necesidad de quien los va a recibir? Entonces, cuando abordamos un tema sobre alimentos retroactivos, viene esa discusión, ese problemita. ¿Cuál? ¿Cuánto necesitaba un niño? Estamos hablando de un menor de edad, al mes de que nació, ¿verdad? Entonces, los jugadores pues tenemos que hacer uso de algunas herramientas para poder establecer el quantum, precisamente, de cuál era la necesidad. Digo, cabe aclarar que la necesidad alimentaria en niños se presume, ¿verdad? Ellos no tienen ninguna carga probatoria, ellos no deben de probar. Eso ya la ley lo da por hecho, se presume. Entonces, en algunos casos, pues hacemos uso del salario mínimo, ¿sí? Y en otro, ¿por qué? Porque el salario mínimo, pues, de acuerdo a su naturaleza, pues es con lo que mínimamente puede vivir una persona. De igual forma, en su momento se hizo uso de la línea de pobreza que marcaba también la canasta básica mínima que debería recibir una persona para poder sobrevivir, y sobre eso se fijaba la pensión retroactiva. Pero tiene un grado de complejidad porque cualquiera podría decir que no es justo, porque finalmente la canasta básica o el salario mínimo está para una persona productiva, no para un bebé, ¿verdad? Pero pues sabemos que las necesidades de un bebé son muy grandes cuando están en esa edad. Máxime cuando entran a la escuela, secundaria, conforme van creciendo, pues sus necesidades van aumentando definitivamente. Entonces, pues esos parámetros son los que en su momento pudieran fijarse. Ya, si quisiéramos ser muy exactos, pues entonces tendríamos que hacer un trabajo, yo creo que multidisciplinario, de trabajo social, de acudir a varias ramas y que nos dijeran, ¿sabes qué? En el 2007, mes de abril, el niño ocupó tanto. En el mes de junio ocupó tanto, en el mes de julio ocupó tanto. Facturas y tickets. Pudiera ser, ¿verdad? ¿Qué gasté? Lo llevé al hospital, recetas, no sé. Tuvo una cirugía. Exacto, salió de paseo, lo llevé de esparcimiento a tal lugar, porque los alimentos comprenden todo eso. Eso sería tratándose de menores de edad. Tratándose ya de edad adulta, porque hay casos en donde se han reclamado los retroactivos, y aparte los de la edad adulta. En la edad adulta, si la persona está estudiando un grado acorde a su edad, pues la Corte también ha establecido, pues que también tiene derecho a recibirlos, ¿sí? O sea, podría llegar, por ejemplo, ¿cuál es el caso que ustedes tienen de una pensión más alta retroactiva? O sea, ¿cuánto tenía que pagar en ese momento el padre o la madre? En su caso,
yo llegué a fijar una pensión fueron 700,000 pesos. 700,000 pesos. Y si en ese momento no tiene para pagar, ¿cómo funciona ahí? Surge nuevamente la complicación regular de los expedientes. Que pues bueno, el derecho ya está dicho, ya está la obligación, pero viene cómo la ejecuto. Y si la persona a la que se le impuso esa condena, evidentemente no tiene bienes o no tiene cómo solventarlos, pues será complicado que en su momento se cristalice lo que el juez dictó, ¿verdad? O sea, esto no es sencillo para nada. Pues tiene sus grados de complicación. Y aquí se complica con la nueva decisión de la Corte de fijar monto líquido y no porcentaje. El porcentaje era decir 10% de sus ingresos. Pero si esa persona faltó durante la quincena, por así decirlo, 3 días, pues sus ingresos se merman en 3 días. Y entonces el porcentaje del 10% baja en esa misma proporción. Eso es lo que, el inconveniente. Y fijarlo en líquido, sí, le garantiza el derecho a los alimentos en una cantidad precisa, pero el problema es cómo llego a esa cantidad precisa si el orden jurídico mexicano parte de presunciones. Lo mencionaba reiteradamente el magistrado Mauro. Salario mínimo. La ley dice que el salario mínimo es suficiente para que viva un trabajador y su familia decorosamente. Sabemos que no es cierto. Con 100 pesos no vive nadie de manera decorosa. Lo mismo se utiliza para fijar en algunos casos indemnizaciones hasta por muerte, tantos salarios mínimos, porque creemos que ese es un parámetro pues más o menos regular en el orden jurídico. Y fijar para alguien un salario mínimo, por ejemplo, decir un determinado papá le debe a su hijo un salario mínimo, de hecho retroactivo. Pero si el papá nada más ganó salario mínimo, lo estamos dejando sin un ingreso a él. Porque efectivamente el niño necesita un salario mínimo y más. Pero bueno, lo fijamos medianamente en un salario mínimo. Pero si papá ganó un salario mínimo, a él lo dejamos sin los medios para vivir. Ese es algo que está muy complicado. Sí, decir retroactivamente 700,000 pesos como la que dice que se puso, obligaría a esta persona a buscar esa cantidad. Si tiene un inmueble, si tiene automóviles, pues se los pueden quitar. Pero generalmente estos dramas no se dan en un nivel económico o socioeconómico estable. Se dan precisamente en los niveles en donde la educación fue escasa, donde no hay tantas oportunidades. Y bueno, ¿cómo cobrar una pensión aunque se obtenga? Ese es el verdadero problema. A ver, permíteme hacer una breve pausa. Regresamos con más. Lo invitamos a seguir participando. Más adelante le damos lectura. De verdad, hay una gran cantidad de mensajes el día de hoy. Y por supuesto, es un tema que muchas personas y muchas familias pues están pasando por ello. Hacemos una pausa y ya volvemos. Discute los temas reales aquí en Más Allá de la Noticia. Ya regresamos para seguir poniendo todas las cartas sobre la mesa. Más Allá de la Noticia. Bien, continuamos con más de esta mesa de opinión y de análisis, ya prácticamente en la recta final con muchísima participación de la ciudadanía. Y si les parece, le damos lectura a uno de esos comentarios. Más adelante vamos con las conclusiones. Nos dice una persona, buenos días, eso no es verdad, no nos han ayudado porque yo busqué ayuda para que el papá de mis hijos, que no me ayuda, sigo en lo mismo, han pasado 2 años y él durante 1 año nunca me dio la pensión, ahorita me da cada que quiere. ¿Ahí qué pasa? Sí, conducta procesal. Okay. Conducta procesal de las partes. Las pensiones se fijan, pero si una persona es renuente a pagar, pues bueno, habrá métodos. Si es una cantidad líquida que él tiene que entregar, pues bueno, yo creo que es una complicación, ¿no? Regularmente hay convenios en donde las partes pactan que tal día, tal hora, yo te entregaré la pensión alimenticia. Y ese es un convenio que la autoridad debe respetar, ¿sí? La efectividad de este pago, Rocío, yo creo que versa en que cuando se haga un convenio, pues mejor se establezca que se gire oficio a la fuente de trabajo para que le hagan el descuento directo, ¿verdad? Se lo entreguen a la mamá. Y se lo entreguen a la mamá.
Luego dice otra persona, buenos días. Y cuando los hijos no están registrados con su apellido, ¿ahí qué procede? Ahí sí no, primero, ahí sí no procedería a alimentos así de inmediato. Se tiene que hacer primero un juicio de filiación, reconocimiento de hijo, y en el momento en que se reconozca, surge por la filiación el deber de pagar alimentos. Y ahí es el supuesto que se pueden incluso reclamar retroactivamente. Pero a partir de ese reconocimiento o de ese, pues sí, de esa filiación establecida por la ley. Sí, la obligación alimentaria, Rocío, sí, deriva de la relación paterno-filial. Dice otra persona, buenos días, ok, y el papá, obvio, cuando rehacen su vida, que le dejan a la familia actual, que se paga luz, agua, internet, casa, etcétera, que le dejan para sobrevivir, por favor, derechos humanos, también vean por los hijos y la esposa actual, valorar criterios, si ya es grande, puede trabajar, porque para engendrar se necesitan 2 y solo torturan a 1, gracias, dice esta persona. Sí, aquí el caso es, lo comentaba hace rato, alimentos es un derecho que nace con el nacimiento y debe estar fijado en un criterio económico, necesidad y posibilidad de otorgarlos. Y el otro es el interés superior del menor que se necesita. Y también cuentan todos los otros menores. Esta es una de las causas incluso de reducción de pensiones a manera de que no se afecte con eso los alimentos de otras personas. A veces se utiliza de manera fraudulenta, pero cuando es real, pues evidentemente deberá haber una proporción en lo que necesitan todos esos hijos, porque sí, hablamos a lo mejor de 1 o de 2, pero se tienen otros, cuando en el caso que se rehizo la vida, entonces la proporción alcanza a todos los hijos. Dice otra persona, buenos días, si mi exmarido se niega a cumplir con el acuerdo de pensión alimenticia y queremos actuar por línea de consanguinidad, ¿qué tenemos que hacer? ¿Se puede o no? Por línea de consanguinidad. Yo creo que es el caso de lo que pedirlo decían de los abuelos, a los abuelos ¿no? Sí. Que ya se determinó que no La es Corte obligación. ya determinó que la obligación de los abuelos es ante una ausencia total del padre o la madre o una discapacidad, ¿verdad? Si en el caso el papá no cumple, evidentemente el abuelo no tiene por qué estar cumpliendo la obligación del hijo o de la madre. Y nos dicen que nos queda ya 1 minuto para concluir. Si te parece, Arturo Ramírez, lo que decíamos fuera del aire, ¿no? O sea, tal parece que lo único que vemos aquí es que el más afectado es quien está en medio, los hijos. Claro. Bueno, yo celebro que existan estas medidas, estos criterios para también persuadir que se dé tanto la incidencia del abandono, ¿no? En los casos de menores, porque definitivamente creo que sí tendrá algún efecto en ese sentido a lo largo del tiempo. Pero sí también pienso que el tema de los alimentos se ha utilizado mucho como una estrategia, como un instrumento de litigio para, pues, perjudicarse mutuamente los padres o para, pues, como algo que ganar, ¿no? Dentro del juicio, o una forma de cómo le gano a la otra persona en este conflicto que tenemos juntos, y pues de por medio se llevan a los menores. Como yo lo entiendo, el tema de los alimentos pues tiene que atender a una necesidad, en este caso, ¿no? de supervivencia que tienen los hijos como personas que dependen de sus padres, y creo que debería abordarse desde ese punto y no sobre cómo afecto a mi expareja, ¿no? O cómo me defiendo y además cómo utilizo a mis hijos para influir en el proceso. Pero bueno, como decíamos hace rato, a lo mejor se ha desvirtuado mucho el tema de los alimentos y ha perjudicado principalmente a los hijos, pero sí celebro que esta medida pueda persuadir de reducir la tasa de abandono a los hijos, ¿no? Yo de verdad les agradezco, sé que es por demás un tema muy amplio y ojalá tuviéramos otra hora para poder dar con todos, además todas las preguntas de la ciudadanía, que con mucho gusto nosotros se las hacemos pasar aquí a los panelistas. José Alfredo Muñoz, bienvenido siempre, muchísimas gracias. Gracias. Magistrado Mauro René Martínez de Luna, bienvenido, Gracias. muchísimas gracias. Y Arturo Ramírez, bienvenido Gracias, siempre. Rey. Gracias, por supuesto, a usted por su compañía, agradezco a toda la producción tanto de radio como de televisión. Rocío Gutiérrez le desea muy buenos días, hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy.